del nacimiento de nuestro Señor en San Lucas capítulo 2, verso 8. Dice así la palabra de Dios. Leo en otra versión. Y había pastores en aquella región posando a campo raso, guardando por turnos las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se puso junto a ellos, y la gloria del Señor brilló en derredor de ellos, y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, pues he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, el cual será para todo el pueblo de Dios, porque hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Amén. Oramos. Gracias, Dios, por esta mañana y gracias por tu bendita palabra que aconseja nuestro corazón. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine para hacer uso de ella, Señor, para usarla, y que seas tú el que edifiques a tu pueblo, y que seas tú que escojas las palabras, Señor, y que de ninguna manera permitas que sean las mías, Señor. Alúmbranos con tu palabra, Señor, que esta sea una guía para nosotros y que nosotros podamos salir edificados en la mañana de hoy al estar en contacto con ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Las celebraciones son algo común en estos tiempos. Celebramos cualquier cosa, estamos celebrando cumpleaños, nos juntamos muchísimas veces, pero no siempre uno está muy claro de lo que está celebrando. En estos tiempos de béisbol, y pasaba antes cuando la energía eléctrica se iba mucho más y no teníamos las comodidades de los inversores que tenemos ahora, que en una celebración determinada, en un juego de béisbol determinado, se iba la luz. Y nosotros, que vivíamos detrás de la gallera, como ustedes saben, la mayoría que quedaban a mi izquierda eran liceístas. Y la mayoría que quedaban a mi derecha eran aguiluchos. Si la luz se iba, por donde hacían ruido, yo sabía quién estaba ganando y celebraba. El béisbol dominicano tiene una temporada icónica, que es el 2001, un juego de serie final, el último juego de Licey y Águila, que ganó el Licey, dicho sea de paso, que el juego cambió muchas veces de liderato. Muchas veces, y no había luz. Y se descargó la batería del carrito que papi tenía en ese tiempo con el cual estábamos escuchando el juego. Era una cosa apoteósica. Nunca olvido que no vi el batazo de Andy Abad, nunca lo vi, gracias al Señor que no vi el batazo ese. Pero yo sé que el ruido fue persistente de donde nosotros decíamos, de Pichú hacia donde Mauricio hacia arriba. El mundo se estaba acabando y esa fue la última celebración que escuché. Dije yo, perdimos. ¿Y saben qué? Al otro día en el periódico, perdimos. Yo no celebré nada. Yo estaba amargado vilmente. ¿Por qué? Porque yo sabía que lo que era un motivo de celebración para tanta gente, para mí no lo era. Ustedes que me conocen bastante bien saben que yo me amargo, que no duermo cuando las águilas pierden y en todas las cosas soy así de fanático. Y eso para mí era una amargura terrible, porque mientras otros celebraban y mientras más ellos celebraban, para mí era un motivo de mayor dolor. Cuando la palabra de Dios hace en la narración del nacimiento del Señor Jesucristo, dice que es una noticia que será de gozo, de alegría. ¿Para quién? Para todo el mundo. Y nosotros, como Iglesia de Cristo, estamos celebrando también, junto con el mundo, el nacimiento de un Salvador, el nacimiento del Señor Jesucristo. Estamos celebrando la Navidad, pero realmente, ¿qué es lo que celebramos? ¿Realmente en qué consiste esa celebración? ¿Qué es lo que representa la Navidad para nosotros como iglesia, como creyentes en Cristo Jesús? ¿Qué vemos nosotros cuando vemos los pesebres acomodados en las casas y en las plazas comerciales? El nacimiento del Señor Jesucristo es el acto de amor más grande que tenga revelada la humanidad. El acto de amor más grande en la historia de la humanidad es el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. El Rey Supremo, Dios, el Creador, se hizo hombre, vino a la tierra y escogió un pequeño pueblo de Judea, Belén.
Y esa es la celebración de todo el mundo. Pero Belén no es el objetivo final, no es el objetivo, no era la diana de Dios cuando envió a su Hijo Jesucristo. No era Belén. Era un lugar afuera de Jerusalén llamado el Calvario, el Gólgota. Ese era el objetivo de Dios, porque el plan de Dios no era el final solamente que viniera a nacer ese pequeño niño en Belén, sino Dios envió a su Hijo Jesucristo a reconciliar al mundo consigo mismo. El Señor vino, ese bebé, ese niño Jesús que representa a todo el mundo, vino para remediar la brecha que había, para puentear la cima que nos divide, que divide al Creador de sus criaturas, la brecha creada por el pecado. Y el Señor vino a reconciliarnos, y eso se hace posible mediante su muerte en la cruz. Así que Belén es solo el inicio de la obra redentora. Belén solo es el inicio del plan de Dios para cada uno de nosotros. Siempre, desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, la reconciliación, el deseo, la unión entre Dios y el hombre es en el corazón de Dios que nace. El hombre no tiene nada. Dios idea el plan y Dios envía a su Hijo Jesucristo a nacer en un pesebre. Diría Sujel Michelén, Dios envía a Dios a nacer en Belén para aplacar la ira de Dios, para satisfacer la demanda divina, para pagar el precio de nuestra libertad en la cruz del Calvario y en la tumba resucitada. No que en la un canto emocionado de alabanza a su Señor por la encarnación de Cristo. Nosotros vamos a hacer esto brevemente en la mañana de hoy. Vamos a ver 5 propósitos de la encarnación de nuestro Señor que nos sirven a nosotros como alabanza. Y esta semana, cuando estemos compartiendo en familia, cuando estemos en el día de fiesta, cuando estemos en la cena, nosotros vamos a recordar la verdadera Navidad. La Navidad del creyente es Cristo. Vamos a repasar una porción que ya tratamos hace unos meses, que es en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y vamos a ver el verso 15. Colosenses 1:15. Dice así la palabra de Dios, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o principados o poderes, todas las cosas por medio de él y para él fueron creadas. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, de la cual él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todas las cosas él tenga la preeminencia. Porque plugo al Padre que la plenitud de todo residiese en él, y que por medio de él reconciliase consigo mismo todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, digo, sean cosas sobre la tierra, cosas en el cielo. Y a vosotros que estabais en un tiempo enajenados y enemistados en vuestra mente por causa de vuestras obras malas, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para presentaros santos e inmaculados e irreprensibles delante de su presencia. Amén. ¿A qué vino Cristo? ¿Cómo es que Dios, en su soberana voluntad, en su omnisciencia, la Trinidad, Dios Padre, Dios el Hijo, ¿a qué vino? ¿Cuál es el propósito de la encarnación? Dios se hizo hombre, el acto más grande de amor. ¿Para qué?
Cuando el apóstol Pablo hace esta narración, usted la nota como armónica y todos nosotros que hemos creído en Cristo la encontramos agradable a la vista y la leemos una y otra vez y la leemos una y otra vez y nos resulta, el corazón se nos llena de alegría cuando decimos Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primer propósito de este canto de alabanza y por el cual alabamos al Señor por la encarnación, primer propósito de la encarnación es para mostrarnos a Dios, para revelarnos a Dios. Jesucristo es perfecto y la imagen perfecta, exacta de Dios. Él no adoptó una imagen de Dios al momento de su encarnación, no, sino que ha sido su imagen desde la eternidad. ¿Recuerdan la cita de Hebreos? Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Él es Dios mismo, Él es la forma en que nosotros podemos comprender cómo es Dios. Por eso el Señor mismo da testimonio de Él y dice, el que me ha visto a mí, ¿cómo? Ha visto al Padre, ha visto al Padre. Nosotros como seres humanos, cuando vemos a Cristo, podemos comprender cómo es Dios. Tenemos que mirarle a Él, que es la representación perfecta que nosotros podemos conocer y entender, señala Hendrickson. Para que nosotros podamos tener una revelación clara, Dios no se quedó distante, envió a su Hijo Jesucristo. Y hoy nosotros en esta temporada, si coincide o no con el calendario, si coincide o no con el tiempo que se dice, no importa. Nosotros estamos celebrando que Dios se hizo hombre. Nosotros, como decía el hermano Fernando la semana pasada, no estamos celebrando una fecha. Nosotros estamos celebrando un acontecimiento. Se da mucho el caso en los pacientes añosos, que usted le pregunta, haciendo la historia clínica, cuando lo estoy atendiendo, le digo, dígame su fecha de nacimiento. Y una señora que debe tener como 87 años, yo la estoy viendo, me dice, yo nací en el 10 de diciembre de 1971. Y yo calculo, sumo, resto, multiplico, divido, pero eso me da como 50 años. Doña, ¿y qué le duele? Ay, a mí me duele todo, doctor. Me duele la espalda, me duele la rodilla, me duele el tobillo, me duele la cadera. Y yo ahora sí, voy a tener que llamar a una bruja para que sea un ensalmo a esta doña, porque ¿qué es lo que tiene? Mira que hace la radiografía y viene la semana siguiente. Mira, doctor, la radiografía. Ah, ok. Y yo miro esta placa, digo, señor, pero no es 80 que tiene, es 90 años que tiene esta mujer. Doña, usted me dijo que nació en el 71. Sí, doctor. Esa es la edad que tiene el seguro. Digo, espérese. ¿Cómo le da que tiene el seguro? Sí, porque realmente yo nací en el 59, en el 45, pero como el seguro dice el 71, yo le dije el 71 y yo le dije, está bueno de operar el seguro a usted, doña. Usted no está viendo que usted no tiene esos años. Y yo amargado totalmente, ¿por qué? Porque la gente está enfocada en la fecha, en un papel. Así el mundo llegó el 25 de diciembre, llegó el 24, vamos a comer la Nochebuena el 25, en la Navidad, estamos en Navidad, poner el arbolito, poner bombillito. Nosotros no estamos celebrando una fecha. Nosotros celebramos la ocasión de que Dios se hizo hombre y vino para mostrarnos, para revelarnos a Dios. Cristo vino para revelarnos a Dios, para que nosotros pudiéramos conocerle y tener una relación íntima con Él. No nos queda otra que declamar, decir como ese himno, qué maravilla que Cristo viniera del cielo. Qué maravilla. Qué maravilla es que Él me amara así, que Dios dejó su trono, Cristo dejó su trono y viniera a hacerse un hombre. Él que es la causa infinita y el fin adecuado de toda causa finita. Qué maravilla que Cristo viniera del cielo. Nosotros solo debemos caer postrados y adorar a Dios, que no escatimó a Jesucristo, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
se despojó a sí mismo y veló la gloria de Dios en un cuerpo humano y vino y habitó entre nosotros. Desde la eternidad, aquel verbo del Padre, aquel verdadero y eterno Dios, por amor de nosotros, se hizo hombre. Por nuestra salvación descendió del cielo y se encarnó y padeció por nosotros y resucitó de los muertos. Y hoy por eso nosotros estamos aquí, celebrando la Navidad. No es el pesebre el objetivo nuestro, no es en el pesebre. Amén. Reconciliar consigo todas las cosas. Por medio del nacimiento de Cristo, por medio de la obra de Cristo en la cruz, por medio de la encarnación de Cristo, el pecador es declarado justo. La justicia de Cristo es imputada al pecador. Esto conocemos como justificación. Es pagada la deuda de ese esclavo del pecado y ese obtiene la libertad, y eso lo conocemos como redención. Es limpiado de su culpa, conocido como expiación. La ira de Dios es aplacada porque Cristo recibe el castigo que nosotros debemos recibir, y esto se conoce como propiciación. Recibimos el perdón de los pecados, que Él es el líder, que Él es en quien nos guía, que en Él tenemos vida, pero hoy nosotros lo vemos como un ejemplo. Como un ejemplo. Ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. El Señor vino para que nosotros tengamos una normativa y nos dejó su iglesia y nos dirige en su iglesia para que nosotros podamos tener un ejemplo de andar diario. Él le da vida y dirección a su iglesia, y su vida misma expresada a través de la nuestra le da unidad a nuestra iglesia y a su vez a cada creyente. Él fortalece y coordina todo el interior de su pueblo. Sin la encarnación de Cristo no tendríamos un ejemplo verdadero. Viendo a Cristo, viendo su encarnación, nosotros podemos saber hacia dónde vamos y nuestra vida cobra un sentido especial. Es por el nacimiento de Cristo que nosotros entonces tenemos vida. Por esa muerte de Él en la cruz es que nosotros sabemos cómo debemos conducirnos diariamente, como muestra más adelante la carta a los Colosenses. De manera tal que aquel que no tiene a Cristo en su corazón, entonces está celebrando en el equipo incorrecto. Entonces está celebrando algo que no ha sido para él. Porque la Navidad no es solamente el nacimiento, sino que nosotros podemos verlo en la cruz. Porque el tercer y más conocido propósito de la encarnación de Cristo es para reconciliarnos efectivamente con Dios. Vamos al verso 20. ¿Alguien lo puede leer en la versión de 1960, por favor? Con voz fuerte. Espirituales promueven la unidad. No, vamos a juntarnos, vamos a reunirnos. No tengo nada en contra de juntarnos. Me encanta la comida que se brinda, me encanta los quipes, la croqueta, el cielito lindo, el puerco, el pollo, los quipes, la croqueta, el moro de guandule, Dora. Me gusta, me encanta. Es bueno eso, pero ese no es el objetivo de la Navidad. No lo es, no lo es, no lo es. No es esa la razón de la Navidad. No es ese el objetivo de Cristo. Ay, que nos juntemos y estemos, ay, qué lindo nos vemos. Vamos a subir una foto en Instagram. Dicho sea de paso, nos hemos juntado como 400 veces en lo que va diciembre y nos vamos a seguir juntando. Eso es bueno, pero no es el motivo. El sentido es alabar y glorificar el nombre de Cristo, que murió y resucitó e intercede por nosotros. Es porque Cristo vino, es porque Cristo murió que hoy estamos aquí y nosotros podemos entender estas verdades. Es porque Cristo ya
efectuó el pago de nuestros pecados y ya no estamos enemistados con Cristo por su gracia, porque Él quiso, porque nos eligió, nos dio el perdón de los pecados y hoy nosotros estamos aquí, podemos alabar y glorificar su nombre. Es porque Él se encarnó para revelarnos a Dios, es porque Él se encarnó para proveernos un ejemplo, es porque Él se encarnó para reconciliar consigo mismo todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Este es la razón de nuestra Navidad. Murió y resucitó, pero también intercede por nosotros, que es el cuarto propósito de la encarnación de Cristo que vemos aquí, para proveer un sacerdocio efectivo. Él no nos deja, fíjense en el verso 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos e inmaculados e irreprensibles delante de su presencia. Donde vemos más claramente, y necesitamos ir allá, es en Hebreos capítulo 4, verso 14, donde el escritor a los hebreos lo pone mucho más claro, este propósito de la encarnación de Cristo. Dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que ha pasado a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo punto, así como nosotros, mas sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para ayudarnos en tiempo oportuno. Amén. El Señor vino para revelarnos a Dios. El Señor vino para proveernos un ejemplo de andar diario, para reconciliarnos consigo mismo, para cerrar la brecha, para limpiarnos del pecado, pero también para guiarnos pacientemente e interceder por nosotros ante el Padre, porque Él en su mismo cuerpo también fue tentado. Dios se hizo hombre por amor a nosotros. Qué maravilla que el Señor tiene ese cuidado con nosotros. Y aunque nosotros, como el himno una y otra vez debo repetir, estemos prontos a alejarnos de nuestro Dios, el Señor paciente nos guía con mano paterna e intercede por nosotros y está presto a perdonarnos y guiarnos. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. Y en quinto y último lugar, la última razón para alabarle, el propósito último que vemos es para destruir las obras del diablo. Y a vosotros que estabais en un tiempo enajenados y enemistados en vuestra mente por causa de vuestras obras malas, ahora empero os ha reconciliado. Como resultado de nuestra reconciliación, ahora podemos presentarnos santos y sin mancha e irreprensible hasta la venida de Cristo por esta obra que el Señor hizo en favor nuestro. Mientras el mundo se diluye, mi hermano querido, en vanidades, en compras, en reuniones, descansemos nosotros un poco y en admiración y en fe dirijamos otra larga mirada a nuestro Redentor, hacia arriba, hacia el Calvario, hacia la tumba vacía, a ese bendito Hijo del amor del Padre, causa y piedra angular del universo, visible e invisible, el tabernáculo para siempre de la eterna plenitud, encarnación de la deidad y manantial infinito para nosotros de todo recurso para la vida y la santidad. Es contemplando a Cristo que celebramos la Navidad. Es contemplando su obra en la cruz que celebramos la Navidad. Es de rodillas contemplando a Cristo y la reconciliación que ya fue efectuada en favor nuestro, que solo nos queda agradecer y decir: gracias por nacer mi Cristo.
Gracias, Dios, porque te has provisto de un cordero. Gracias, Dios, porque nos has reconciliado contigo mismo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque hoy podemos celebrar la Navidad. Gracias por nacer, mi Cristo. A Él sea la gloria y Él sea nuestra Navidad por siempre y viviremos para su gloria.